A ver. Esto que están viendo aquí son pore strips o tiritas o bandas de poros, bandas de comedones o mascarillas peel-off. La mayoría de lo que estamos viendo ahí son filamentos sebáceos, que ya les voy a hablar de esto. Mucha gente lo encuentra supremamente satisfactorio y la verdad es que yo también. Por completo. Las marcas en el mercado, pero es toxina o también el Pure Niacinamide. ¡No! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la medicina estética y tratamientos para una piel sana. En este video te voy a hablar sobre qué son los filamentos sebáceos y los puntos negros, cuáles son sus diferencias, por qué se producen, cuáles son sus causas, cómo los prevenimos y lo mejor de todo, qué tratamientos podemos hacer. Y les cuento que el tratamiento para esto principalmente es desde tu casa. Entonces comencemos. Empecemos a hablar sobre los filamentos sebáceos y quiero que se queden bien claros con esto. Los filamentos sebáceos es totalmente normal, es fisiológico. ¿Qué son los filamentos sebáceos? Filamentos sebáceos es esa producción de lípidos, de sebo que se dan en el folículo pilosebáceo, en la glándula sebácea, va produciendo ese sebo y va exponiéndose hacia la superficie de la piel. ¿Qué es lo que contiene esto? Pues principalmente ácidos grasos, triglicéridos, glicerol, ciertos ésteres y otros derivados de lípidos. ¿Por qué nosotros producimos sebo? El sebo o la oleosidad, la verdad, es una barrera protectora cutánea importantísima. Si no tuviéramos sebo, nuestra piel estuviera totalmente deshidratada, muy irritada y muy propensa a que sea agredida por cualquier tipo de patógeno externo o procesos infecciosos y demás. Entonces la producción de estos lípidos es importantísima en nuestra piel. La verdad, las cosas como son. Estos filamentos sebáceos están obviamente mucho más propensos en pieles que sean mixtas a grasas y en zonas donde hay muchas más glándulas sebáceas, que generalmente pues es la zona T, ¿cierto? O sea, de la zona de la frente, tu nariz y tu mentón. De esas tres, la que más glándulas sebáceas tiene pues es en la naricita, por eso generalmente es donde más poros dilatados, filamentos sebáceos tenemos, y también pues comedones abiertos o puntos negros. Entonces hablemos de estos puntos negros. Los puntos negros también son esa producción de lípido o de sebo, pero de una manera mucho más exagerada. Por esto estos se presentan mucho más en pieles con tendencia acnéica, o sea, muchísima más producción de sebo. ¿Qué diferencias hay entonces entre los filamentos sebáceos y los puntos negros o los comedones abiertos? Pues su mecanismo, cómo se producen, generalmente es muy similar, pero es muy diferente a cómo lucen. Los filamentos sebáceos, como es la foto que les estoy mostrando aquí, pues son esa coloración como opaca, como un poquito castaña, ¿cierto? Pero no es sobre elevada, ¿sí? O sea, son mucho más planos. Mientras que los puntos negros o comedones abiertos, ¿por qué se les dice comedones también abiertos? Los puntos negros, al haber ese exceso de producción de sebo en la superficie de la piel, queda expuesto esos lípidos y con la exposición pues del oxígeno se oxidan y dan ese aspecto pues mucho más negro, como aquí se los muestra en esta foto, y es mucho más elevado. Entonces rápidamente miremos, este es un filamento sebáceo y esto es un punto negro, comedón abierto. Si miran la diferencia es bastante notable. Recordemos, uno es mucho más planito y una coloración mucho más pálida, el otro es mucho más oscuro y mucho más elevado. Entonces, ¿cómo los podemos prevenir? ¿Cómo los podemos tratar? Esa es una excelente pregunta. Pues miren, la prevención es fundamental desde casa, porque lo más importante para manejar esto pues es tu rutina de skincare diaria. Por eso la rutina siempre debe ser pues implementada o por tu dermatólogo o tu médico estético acorde a tu tipo de piel. Entonces, ¿qué componentes nos ayudan para prevenir que se forme tanto filamento sebáceo o tantos puntos negros? Bueno, el número uno es el ácido salicílico. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido que lo que hace es aumenta esa exfoliación de la piel y
al ser lipofílico, o sea, absorbe o atrae pues esos lípidos, pues remueve mucho más todo tipo de oleosidad o sebo, y este también controla un poco o regula la producción del mismo sebo. Entonces es fundamental. El ácido salicílico lo podemos encontrar principalmente en limpiadoras, y es ahí como se lo recomiendo, o sea, en su limpieza facial, que usen ácido salicílico. Aquí les voy a dar unos ejemplos. Tenemos por ejemplo el Effaclar exfoliante de la Roche-Posay, también tenemos al Derma Pure Oil Control de Eucerin o el Synderm Plus de Pharmaderm. Debemos entender que el ácido salicílico es excelente, pero puede ser un poquito irritante. Les recomiendo que lo empiecen a usar, si nunca han estado expuestos al ácido salicílico, lo empiecen a usar solo en las mañanas, pasando un día. Después, alrededor de los 15 días, pues empiecen a usar de pronto todas las mañanas, y si lo toleran muy bien después de un mes, pues inténtenlo usar tanto mañana como noche. Este ácido salicílico también lo podemos encontrar en ciertos serums o cierto tipo de cremitas. Como ejemplo les puedo dar el Effaclar Serum de la Roche-Posay, también el Effaclar Duo de la Roche-Posay, o también está el de Bioderma, el Pore Refiner. Pero déjenme decirles que lo ideal del ácido salicílico es que sea en la limpieza, o sea, de como espuma limpiadora, sobre todo en las mañanas. Otro componente excelente es también los retinoides, y retinoides hay muy variados, ¿cierto? Dentro de los que más estudio tiene y su efectividad es muy alta para control de sebo, pues está el adapaleno. El adapaleno, que es un retinoide excelente para sebo regular. Generalmente lo ideal es que lo consultes primero con tu dermatólogo y tu médico estético antes de empezar a usarlo. El más conocido está Diferin. Les recomiendo que este tipo de retinoide lo usen específicamente en las noches, y más para pieles con tendencia acnéica o propensas a acné. Y el tercer componente, que es genial y que ya les he hablado varias veces, pues es la niacinamida. La niacinamida tiene un potente control de sebo y también control de pigmentos, o sea, nos ayuda tanto para granitos o comedones, tanto como para manchitas. Este lo podemos encontrar como el Pure Niacinamide de la Roche-Posay, o también la niacinamida de The Ordinary, que es bastante buena. Entonces, para simplificarles una rutina para evitar esos puntos negros o exceso de filamentos sebáceos, pues sería tu limpiadora en la mañana con ácido salicílico como el Effaclar exfoliante. Después puedes usar en la noche, te recomiendo que si tu piel es más bien mixta y solo hablamos de puntos negros y filamentos sebáceos, pues considera primero la niacinamida como el Pure Niacinamide de la Roche-Posay. Pero si tu piel es un poquito más con tendencia acnéica o hay más brotes, sí te recomiendo más que uses el adapaleno como el Diferin. Dentro de los procedimientos que nosotros podemos realizar en cabina, o sea en consultorio, pues mira, están limpiezas faciales, pero no cualquier limpieza facial, menos con extracción manual, porque eso genera traumatismo. Además que si tú te los extraes manualmente, pues vas a notar que a los 2 días otra vez se vuelve a rellenar muy rápidamente. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y es porque no podemos evitar esa producción de sebo. Lo ideal es controlarla y regularla. Entonces puedes hacerte limpiezas faciales de pronto una vez cada mes, pero con equipos especiales como el hidrafacial, que tiene además componentes de alfa y beta hidroxiácidos para hacer una exfoliación mucho más suave y mucho más duradera. También podemos usar, y nosotros generalmente usamos, el Hollywood Peel o el Carbon Peel, que es usando tecnología láser ND-YAG Q-Switch. Como este ND-YAG absorbe el pigmento, pues esos puntos negros los va a absorber por completo y quedas totalmente limpio. Además que tiene muchísimos otros beneficios pues en la piel. Y estas fueron mis recomendaciones para tratar de atenuar un poquito esa producción de sebo, esos puntos negros y filamentos sebáceos. Espero que les haya quedado muchísimo más claro y la diferencia entre un filamento sebáceo y un punto negro. Y como siempre, síganme en mis redes sociales, estoy por Instagram, por TikTok. No olviden suscríbanse, activen esa campanita, denme un like y los espero en un próximo video. Chao, chao.